Queridos amigos, es un gusto estar de nuevo en este programa de Ven, sígueme en esta nueva semana. En el libro de Mormón se nos enseña la doctrina del recogimiento. Curiosamente, Jacob, a partir del capítulo 6 del segundo libro de Nefi, nos introduce a esta doctrina. Sobre el tema, el presidente Russell M. Nelson mencionó lo siguiente: el libro de Mormón es fundamental para esta hora, pues proclama la doctrina del recogimiento, motiva a las personas a aprender acerca de Jesucristo, a creer en su evangelio y a unirse a su iglesia. De hecho, si no existiera el libro de Mormón, el prometido recogimiento de Israel no se llevaría a cabo. Vemos la importancia del libro de Mormón en el recogimiento de Israel. Y este es un tema que hemos traído en boga aquí en la luz de la restauración desde la semana pasada y lo hemos abordado en distintas vertientes. Hoy quiero analizarlo a la luz de las palabras del profeta Jacob en el libro de Mormón. Sí, el hermano de Nefi, quien, como te decía, él nos lleva a explorar sobre este tema. Es muy interesante ver que Jacob ni siquiera había nacido en Jerusalén. De acuerdo con los registros del libro de Mormón, él no conocía Jerusalén, seguramente nunca regresó o nunca fue con sus hermanos a Jerusalén. Entonces, él habla de Jerusalén y habla del pueblo de Israel con base en lo que él aprende, sí, de su padre y también de las planchas de bronce que llevaban consigo. Ahora, en el capítulo 6 dice lo siguiente: ahora bien, las palabras que os leeré son las que habló Isaías acerca de toda la casa de Israel. Por tanto, se os pueden comparar porque pertenecéis a la casa de Israel. Entonces, aquí vemos que Jacob le está hablando a los descendientes de Nefi, a los que habían salido con Nefi, se habían separado ya de sus hermanos, y les empieza a hablar sobre las palabras de Isaías, sí, que estaban en las planchas de bronce. Entonces, a partir de esto, él empieza a enseñar lo siguiente, y ya hacia el capítulo 9, él nos dice por qué lo hace. Miren, además de que ya en este versículo 6 nos dice que es para comparar. Anteriormente la traducción decía aplicar, sea de la forma en que lo entiendas mejor. El propósito de Jacob era que las palabras de Isaías relacionadas con el recogimiento tuvieran una aplicación real, una relevancia en nuestras vidas. Hacia el capítulo 9, te decía ahorita, él nos explica un poco más acerca de esto. En el versículo 1 dice lo siguiente: ahora bien, amados hermanos míos, he leído estas cosas para que sepáis de los convenios que el Señor ha concertado con toda la casa de Israel. Es decir, aquí vemos que el propósito de Jacob era enseñarnos acerca de los convenios que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Y continúa diciendo en el versículo 2 que él ha declarado a los judíos por boca de sus santos profetas, aún desde el principio de generación en generación, hasta que llegue la época en que sean restaurados a la verdadera iglesia y redil de Dios, cuando sean reunidos en las tierras de su herencia y sean establecidos en todas sus tierras de promisión. Este versículo 2 me resulta muy interesante porque nota cómo dice que sean restaurados a la verdadera iglesia y redil de Dios. Esto en sí mismo nos lleva a un recogimiento espiritual, al conocimiento del Evangelio de Jesucristo y a unirnos a su iglesia y pertenecer al reino de Dios. Por otro lado, este versículo que acabamos de ver dice: cuando sean reunidos en las tierras de su herencia y sean establecidos en todas sus tierras de promisión. Aquí habla propiamente de un recogimiento físico. Cuando los descendientes de Abraham o el pueblo de Israel ha de regresar a poseer las tierras que se les dieron por convenio, virtud del convenio abrámico. Vamos a ir profundizando un tanto más en esto. En los versículos 8 y 9 del propio capítulo 6 dice lo siguiente: y ahora yo, Jacob, quisiera hablar algo concerniente a estas palabras, porque aquí el Señor me ha manifestado que los que se hallaban en Jerusalén, de donde vinimos, han sido destruidos y llevados cautivos. No obstante, el Señor me ha mostrado que volverán otra vez. Mira nada más,
Qué forma de explicarlo del profeta Jacob maravilloso. ¿Por qué? Porque, uno, te decía ahorita, Jacob no perteneció propiamente a Jerusalén, no vivió allí, no era parte de ese lugar. Él ya nació en los desiertos, en los días de la aflicción de ley. Luego, a pesar de que él no conocía nada acerca de esto, él acude al Señor por lo que podemos ver. Y dice que el Señor le muestra que ese pueblo ya ha sido llevado cautivo, que han sido destruidos. Pero a la par, junto con esto, dice, el Señor me ha mostrado que volverán otra vez. Y está hablando en ambos sentidos. Sí, fueron llevados y fueron destruidos a causa de que se rebelaron contra el Señor, a causa de que no guardaron sus convenios. Pero el Señor hizo esta promesa de que serían restaurados, de que les mostraría otra vez este evangelio y estos convenios, el convenio abrámico, a través del cual iban a ser restaurados a el verdadero evangelio de Jesucristo. Entonces, volverán otra vez, es la promesa del Señor. Y en eso consiste una parte del recogimiento que ahorita vamos a ir profundizando más en esto. Sabemos, de acuerdo con la historia, que las tribus fueron llevadas, o 10 tribus fueron llevadas a Siria, y las dos restantes, que es Judá y Benjamín, permanecieron un tiempo hasta que a causa de la rebelión fueron llevadas cautivas a Babilonia. Esta última parte que acabo de mencionar es precisamente a la que se refiere Jacob. Ahora, en el versículo 11 del capítulo 6 de Nefi leemos lo siguiente: y serán dispersados y heridos y odiados. Sin embargo, el Señor será misericordioso con ellos, para que cuando lleguen al conocimiento de su Redentor, sean reunidos de nuevo en las tierras de su herencia. Aquí vemos plenamente este recogimiento físico, y de hecho, este tiene que ver con el artículo de fe número 10, que él dice lo siguiente: creemos en la congregación literal del pueblo de Israel y en la restauración de las 10 tribus, que Sión, la nueva Jerusalén, será edificada sobre el continente americano, que Cristo reinará personalmente sobre la tierra y que la tierra será renovada y recibirá su gloria paradisíaca. Entonces ve, a través de este artículo de fe, el profeta José Smith igualmente nos enseña acerca del recogimiento. Bruce R. McConkie, en el discurso que se intituló Para que el testimonio salga de Sion, enseña lo siguiente. Dice, nuestro artículo de fe también dice, creemos en la restauración de las 10 tribus. Dice, esto ocurrirá más adelante, cuando el Señor venga a morar en Sion, de acuerdo con su promesa. Y continúa, que Sion será edificada sobre este continente, es decir, el continente americano. Dice Bruce R. McConkie, esto también sucederá en el futuro, después que el pueblo del Señor adquiera fortaleza, poder e influencia de todas las naciones donde Él lo ha dispersado. Al finalizar, dice Bruce McConkie, relacionando el artículo de fe, dice que Cristo reinará personalmente sobre la tierra y que la tierra será renovada y recibirá su gloria paradisíaca. El cumplimiento de esta promesa es algo que deseamos y procuramos devotamente. Entonces, queridos amigos, esta parte del recogimiento físico es real, y las tribus de Israel volverán a las tierras que les fueron dadas por herencia a través del convenio abrámico. Ahora, hay otra fase todavía más importante de esto que estamos viendo, que se refiere al conocimiento espiritual. A partir del versículo 13 dice lo siguiente: porque los del pueblo del Señor son aquellos que lo esperan, pues todavía esperan la venida del Mesías. Vean, los que están esperando la venida de Jesucristo son los escogidos del Señor, y estos son los que han de ser recogidos en Israel. Dice el versículo 14, según las palabras del profeta, el Mesías se dispondrá por segunda vez a recuperarlos. Por lo tanto, cuando llegue el día en que en él crean,
Él se manifestará a ellos con poder y gran gloria. Entonces, claramente, aquí estamos viendo de que el Evangelio de Jesucristo será restaurado y será llevado a todas las partes de la tierra, de tal manera que se les comunicará o se les predicará a todos aquellos que lo están esperando. Y que cuando eso suceda, de acuerdo con las palabras de Jacob, que a su vez está citando Isaías, el Señor se manifestará con poder y gran gloria. ¡Qué maravilloso! Sobre este tema, D. Todd Christofferson señala: en 1836, Moisés se apareció al profeta José Smith en el templo de Kirtland y le entregó las llaves del recogimiento de Israel de las 4 partes de la tierra. En esa misma ocasión, se apareció Elías y entregó la dispensación del evangelio de Abraham, diciendo que en nosotros y en nuestra descendencia serían bendecidas todas las generaciones después de nosotros. Con esa autoridad, ahora llevamos el evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de redención por medio de él, a todas partes y a todos los pueblos de la tierra, y recogemos en el convenio del evangelio a todos los que deseen. Ellos llegan a ser la descendencia de Abraham y la iglesia y reino y los elegidos de Dios. Ve qué cosa tan maravillosa. Entonces, a través de estas llaves que le entregó Moisés y Elías, que se refieren a las llaves del recogimiento y a las llaves del convenio abrámico, que le fueron entregadas a José Smith el 3 de abril de 1836 en el templo de Kirtland, es que hoy en día podemos llevar a cabo esta parte del recogimiento. En 2 de Nefi, capítulo 8, versículo 2, dice lo siguiente: mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz. Bueno, Abraham es nuestro padre, sí, llegamos a ser los hijos de Abraham al recogernos con los santos, al unirnos al pueblo del convenio del Señor. Russell M. Nelson, nuestro profeta, en el discurso intitulado El recogimiento del Israel disperso, que dio en el año 2006, enseña lo siguiente: todos los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días están vinculados con Abraham. El Señor reafirmó el convenio de Abraham en nuestra época por medio del profeta José Smith. En el templo recibimos nuestras máximas bendiciones como descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ve, queridos hermanos, ahora ve la relevancia y el papel tan fundamental que juegan los templos. Sí, al unirnos a la iglesia del Señor a través del bautismo, llegamos a vincularnos a Abraham, pero recibimos las máximas bendiciones del convenio abrámico cuando nosotros hacemos convenios en el templo del Señor. Esto es el recogimiento del Israel disperso en un sentido espiritual. D. Todd Christofferson enseñó lo siguiente: el recogimiento tiene el propósito de brindar todas las bendiciones de salvación y exaltación a todas las personas que deseen recibirlas. Es la manera en que se cumplen las promesas del convenio hechas a Abraham. Entonces, queridos amigos y amigas, este pues es el propósito fundamental del recogimiento: entregar el evangelio de Jesucristo a todos los hijos de Dios para que vengan a Jesucristo y sean redimidos por él. Russell M. Nelson, en el discurso que se llamó Juventud de Israel, dice lo siguiente, formula esta pregunta: ¿qué es el recogimiento de Israel? Responde: el recogimiento de Israel significa brindar el evangelio de Jesucristo a los hijos de Dios a ambos lados del velo, que no han hecho convenios importantes con Dios ni han recibido sus ordenanzas esenciales. Todo hijo de nuestro Padre Celestial merece la oportunidad de elegir seguir a Jesucristo, aceptar y recibir su evangelio con todas sus bendiciones. Sí, todas las bendiciones que Dios prometió al linaje de Abraham, Isaac y Jacob, que como saben también se le conoce como Israel. Entonces, este pues es el recogimiento. En 2 de Nefi, capítulo 8, vemos que el Señor dice lo siguiente:
El Señor consolará a Sión, consolará sus soledades. Dice, allí habrá alegría y gozo, alabanza y voz de melodía. En el versículo 11 dice, los redimidos del Señor volverán e irán a Sión cantando, y perpetuo gozo y santidad habrá sobre sus cabezas. ¿Por qué dice esto? Bueno, no recibimos un gozo enorme al aceptar el Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas. ¿No nos llenamos de gozo y santidad cuando hacemos convenios con el Señor, especialmente en su santa casa? ¿Has sentido tú cantar la canción del amor que redime del Señor? Este es el recogimiento, querido amigo y amiga. Si tú has hecho convenios con el Señor, llegas a ser un hijo de Abraham, llegas a ser parte de la iglesia del Señor. Sí, pero además, ve esto, el Señor te da consuelo, te da acceso a un tipo especial de poder. Tú estás en facultades o en posición de cantar con alegría, de prorrumpir en gozo y decir, Sión es consolada por el Señor. ¿Has sentido este gozo? ¿El gozo de pertenecer a Sión? Quentin L. Cook, del Quórum de los 12, fíjate lo que dice en este discurso que se llama Reunidos a salvo en el hogar celestial. Dice, el recogimiento de Israel ahora implica la conversión. Sí, en un sentido, el recogimiento implica llevar el Evangelio y llevar las ordenanzas. Pero para que eso suceda, tiene que haber una conversión en nosotros. El recogimiento implica una conversión. Convertirse a Jesucristo, amarlo, seguirlo, desear guardar sus mandamientos, esperar al Señor de gloria. Continúa diciendo el Elder Cook, visto a través de a través de una lente clara, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días tienen el gran privilegio de amar, compartir, invitar y ayudar a escoger a Israel para que reciban la plenitud de las bendiciones de los convenios del Señor. ¿No hay gozo en este? Tú que has servido en alguna misión de tiempo completo, proselitando. Tú que eres misionero o misionera de servicio. ¿Hay gozo en esto? ¿Hay gozo en el recogimiento? ¿Podemos prorrumpir en alabanza al Señor? Dice lo siguiente el Elder Cook, nadie se ha referido al recogimiento de manera más directa que el presidente Russell M. Nelson. Y cita al presidente Nelson. Cada vez que hacen algo que ayuda a cualquiera, a ambos lados del velo, a dar un paso hacia hacer convenios con Dios y recibir sus ordenanzas esenciales del bautismo y del templo, están ayudando a recoger a Israel. Es así de sencillo. Es así de sencillo. Entonces, ya que recibo estas ordenanzas en mi vida, ya que las llevo a otros, puedo cantar de gozo, puedo decir, el Señor consuela a Sión. ¿Qué relevancia y qué importancia tiene esto para ti, para mí? ¿Qué aplicación real tiene en nuestras vidas? Russell M. Nelson, en el discurso que se llama Decisiones para la Eternidad, enseña, entonces, ¿quiénes son ustedes? En este punto, el presidente Nelson está hablando sobre nuestra verdadera identidad. Entonces, él responde, primero y más importante, son hijos de Dios, son hijos del convenio y son discípulos de Jesucristo. Continúa diciendo el presidente Nelson, conforme asuman estas verdades, nuestro Padre Celestial los ayudará a alcanzar la meta final de vivir eternamente en su santa presencia. ¿Cuál es, pues, entonces el fin y propósito del recogimiento? Como decía el Elder Christofferson, es brindar las ordenanzas de salvación y exaltación a todos los hijos de Dios. En esa medida, cuando nosotros aceptamos estos convenios, llegamos a ser
los hijos de Abraham, los hijos del convenio. Y aquí está un identificador de los cuales el presidente Nelson ha hecho énfasis. Somos hijos del convenio, somos discípulos de Jesucristo. ¿Y esto a dónde me lleva? Dice el presidente Nelson, la meta final es vivir eternamente en su santa presencia. Ese es, esa es la relevancia, la importancia del recogimiento en tu vida, en mi vida. Que nosotros podamos hacer convenios con el Señor, que podamos acercarnos. Querido amigo y amiga, yo te testifico que el recogimiento es la obra más importante que se está llevando a cabo hoy en día, porque está preparando el camino del Señor para la segunda venida y está acercando a los hijos de Dios a través de convenios para prepararlos para la vida eterna. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy.